Llegó el momento, ¿verdad? Muchos de ustedes estaban esperando esta noticia que ya había sido anunciada hace casi un mes por el Colegio Médico. Pues ayer, en una rueda de prensa, el Colegio Médico anunció la suspensión de los servicios a Primera ARS de Humano, o Humanos Seguros en general, en la semana del 11 al 17 de enero. Es decir, comenzando desde hoy hasta el día 17 de enero. ¿Qué va a pasar en la práctica? No lo sabemos porque, como ya ha sucedido antes, algunos médicos acatan la recomendación, o más que una recomendación, el mandato del Colegio Médico a sus colegiados, y otros, por H o por R, no lo hacen. La realidad es que esta es la ARS privada más grande del sistema a nivel privado. En términos generales, pues SENASA es la ARS más grande. Pero a nivel privado, esta es la que tiene mayor volumen de afiliados. Estamos hablando de alrededor de 1,5 millones, poco más, poco menos, de afiliados. Y es preocupante en la forma que algunos de estos afiliados puedan verse afectados por esta medida ante cualquier tema de salud. Es un tiempo breve inicialmente. Vamos a ver qué pasa. Esto se deriva de una situación que ha venido dándose. Ustedes saben que le hemos informado por esta vía en nuestro programa que vienen sucediéndose una serie de reuniones de encuentro entre esos protagonistas, es decir, autoridades del sistema, el Consejo de la Seguridad Social, CISARRIL, el Colegio Médico Dominicano, ANDECLIP, que agrupa las clínicas de hospitales privados, las ARS, los laboratorios, etcétera, buscando soluciones a la problemática planteada con respecto a las exigencias que están haciendo los prestadores, las PCS, para que se le aumenten los honorarios, que se le aumenten la tarifa de los servicios que se pagan a las clínicas por los mismos, en fin, etcétera. Y no ha podido llegarse todavía a un acuerdo definitivo en ese sentido. Pero más aún, en esta semana que pasó, pues el Colegio Médico se retiró en un momento dado de las conversaciones y también ha hecho una crítica pública en este anuncio a las declaraciones del señor Superintendente de Salud, doctor Jesús Ferrer Iglesias, quien ha dicho de manera muy franca, sin querer echar leña al fuego, ni mucho menos apoyar a un sector o al otro, ni ir en contra de ninguno de los sectores, sino que ha dicho las cosas tal como la CISARRIL las ha visto. Si se quiere aumentar los honorarios, si se quiere aumentar la cobertura de medicina, si se quiere aumentar todo, etcétera, la realidad es que en el dinero, en los recursos que se producen ahora mismo, que genera el sistema, el financiamiento del mismo, nada más habría disponible unos 55 pesos, algo así, una cantidad así, alrededor de esa, para poder financiar todos esos incrementos de cobertura, de honorarios, etcétera. Y obviamente los mismos no bastarían. Es decir, que por ahí no está la solución, definitivamente, y el impasse se mantiene. Pochi, no sé qué tú piensas, mira, cómo tú lo ves. No, mira, Rafa, lo que tenía que pasar, nosotros tenemos una ley que fue promulgada en el 2003. ¿En qué año estamos? 2023, hace 20 años. 20 años. No, la ley se promulgó en 2001. Ajá, lo que pasa es que comenzó a aplicarse la recaudación en el 2003. Entonces, por ejemplo, el caso de la CISARRIL, para que la gente vaya tomando información, porque yo veo a todo el mundo opinando, pero nadie me habla de los representantes del conflicto, qué es lo que son. La CISARRIL es el juez. La CISARRIL es quien, cuando se le presenta un conflicto que está descrito en la ley,
entre el prestador y las ARS, ellos que deciden y dicen quién es que tiene la verdad. Emana una sentencia y hay que hacer lo que diga la CISARRIL. Entonces, sí, claro. me está entendiendo para que la gente vea que, claro. que no es que el colegio médico le va a decir a la CISARRIL esto de esta manera. ¿Por qué? Porque la CISARRIL maneja la información de los datos económicos para financiar esa salud. Porque ahora está todo un tema de que te paguen más o que te paguen menos. El tema no está ahí. El tema está ahí en que todo el dinero se mete en una canasta para ver cómo se reparte para tú responderle a los efectos de la salud. Exacto. Entonces las entidades que están participando es el Ministerio de Salud Pública, es el regulador de las leyes, el que revisa las medidas que se va a tomar, que las revisa. La CISARRIL o el Consejo Nacional de la Seguridad Social emite resoluciones en las cuales la CISARRIL se encarga de vigilar que se cumplan esas resoluciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un conflicto en el que el actor principal, lo sigo repitiendo, se deja fuera, que es los pacientes. En la huelga, ¿quién va a sufrir? El paciente. Técnicamente, ¿quién va a ganar? Tú estás hablando de que las ARS no ganen, pero las ARS van a seguir facturando aunque la gente no vaya al médico. ¿Qué va a pasar en esos días que están de huelga? Que si usted tiene que tener dinero en el bolsillo para ir al médico. Eso es lo único que, está provocando. Si no le aceptan el seguro, usted va a tener que pagar como paciente privado. Entonces, la gente no ha entendido que la ley de seguridad social se formó, se creó para que evitar eso, que si usted no tuviera dinero en el bolsillo, pudiera recibir asistencia médica por vía de su afiliación a una ARS. ¿Quién es que presta el servicio? Los médicos. Ahora, cuando me hablan de subir las tarifas o de subir los precios, no me hacen los cálculos que sostiene ese aumento. Porque no es que yo quiera subir una cosa, es a ver si el sistema aguanta ese aumento. Entonces, otra propuesta, que es una propuesta que tú dices, pero ¿y cómo va a ser? Es que desaparezca de repente un sistema, porque tú has creado un sistema que desaparezca. Para crear, ¿qué tú vas a crear en el caos. Tú lo que vas a crear es un caos. Si desaparece el sistema tal cual está planteado, ¿cómo se va a regir las cosas? Lo que vamos es directo al caos. Y entonces, vamos a decir las cosas como son, lamentablemente. Esa es la verdad. Porque la ARS manejan, ¿ahora qué pasa? Como ellos manejan cifras, porque abarcan todo el dinero del mundo, todo el mundo cree que ellos se están ganando todo el dinero del mundo. Ellos no están perdiendo, pero tampoco no es que es un super negocio, porque tienen que pagarle al prestador. Y ciertamente, Pochi, algunas es posible que ganen más que otras. Pero oigan, como cualquier negocio. Como cualquier negocio. Pero yo he dicho 1 y 1000 veces en este programa que ojalá todos los negocios sean como las ARS. Claro. Que ganan dinero, que comercializan con servicios de salud, sí, también. Pero ojo, ese es el quid del asunto. Permiten que mucha gente humilde pueda tener acceso a servicios de salud de primera categoría, que en otra situación no lo tendrían. Y tendrían que ir a hospitales, que han estado operando deficientemente por años. De que ha mejorado el sistema, bueno, ha mejorado, tampoco lo negamos. Pero ustedes saben que no es lo mismo usted poder escoger entre una red de centros privados, donde hay todo tipo de servicios disponibles, que tenerse que ir a un hospital con sus limitantes naturales que tiene, por temas presupuestales. Una cosa que la ley de compra afecta a los hospitales para poder desenvolverse. Claro, y nadie ha dicho, no han planteado que para el sector salud esa ley de compra sea modificado, tenga un artículo. No hemos hablado de eso en la rebatiña, para mejorar el servicio de los hospitales. Así es, sí. Porque también una solución que mejore los servicios de los hospitales. Tampoco es una salida que el Estado regularice todo, porque y les recuerdo, dentro de las cosas que dicen, es que no, la ley de comercio o la ley de comercio protege el que tú no quiebres un negocio que sea el sector privado. Entonces ellos están diciendo que quiebren a las ARS. O sea, que salgan. Exacto. Entonces toda esa inversión que hicieron ese sistema.
Porque todo el mundo hace el sistema. Es así, Pochi, es así. Porque entonces cuando alguien le dice algo crudo, que tú te en contra o a favor, no, es que hay que pensar en el paciente, que me piensen en el paciente, que me digan, ok, no se le va a cobrar una diferencia abusiva a los pacientes, se le va a dar el servicio en el oportuno al paciente, porque aquí hay gente que se le evita dar el servicio porque no tienen el factor económico. Pochi, y hay algo que yo quiero que ustedes sepan, amigos televidentes. Las cosas a veces no son tan sencillas como parecen de lejos. No es que usted se pare en una rueda de prensa o frente a un micrófono a decir que todos tenemos que unirnos a luchar por la salud del pueblo, en beneficio del pueblo, y en contra de esos explotadores de las ARS. No, eso no es así. Las ARS primero están llamadas a gestionar el riesgo, lo cual se traduce en definitiva, si se hace bien hecho como tiene que ser, y para eso están los organismos supervisores y reguladores, en una mejoría, en una serie de medidas que benefician al final del camino, como dice Pochi, al afiliado, que debe ser el objetivo número 1 del sistema. Ahora bien, les digo que esto no es tan fácil. Mire, desde el punto de vista del financiamiento, ¿qué sucede? Vamos a suponer que el sistema recauda, para decir un número cualquiera, para que ustedes entiendan, 1.000 millones de pesos, de los cuales nosotros, ese dinero se reparte entre las ARS, se reparte a los diferentes organismos del sistema, una parte va a la CISARRIL, una parte va a la DIDA, una parte va al Consejo. A las instituciones que conforman él. Bueno, entonces, al final del camino, de esos 1.000 millones, nos quedan 100 millones que se van acumulando en un fondo que se llama el Fondo para el Cuidado de la Salud. Todo lo que se pide, como decía el superintendente, bueno, con esos 100 millones alcanzaría para esto, pero también me quedaría sin margen, sin reserva, lo cual no puede ser. Para yo poder ofertar todo lo que solicita el colegio médico y los prestadores en general, pues necesitaría 1.200 millones, para decir también un número. ¿Qué sucede? Eso implicaría que habría que adoptar medidas para aumentar la cotización. Es decir, la gente tendría que pagar más. Los empresarios, las empresas tendrían que aportar más a la seguridad social y la mayoría de las empresas no están en condiciones de hacerlo. Salvo que eso también implicaría otras medidas adicionales que podría inclusive aumentar el desempleo en el país. Indirectamente le mete presión a las empresas. Exacto, eso es un detalle. Un ejemplo que le estoy dando. Otro ejemplo. Una de las cosas que solicita el colegio médico, que no está mal, es que a todos los médicos y médicas, como ellos dicen, todos los médicos del país, se le otorgue código. Las ARS estén en la obligación a todo médico colegiado de otorgarle código. Ok, está bien, pero ustedes saben lo que sucede. Ustedes saben por qué no pasa eso. Yo que he trabajado con organización de ARS y eso, y tuve la oportunidad de tener una alguna vez, recuerdo que la misma reglamentación de la CISARRIL, la reglamentación de la ley sobre cómo usted organizar una ARS, un pequeño parrafito habla de la georreferencia y la geodistribución. Es decir, las ARS están obligadas a tener contratados en diferentes áreas del país los prestadores necesarios para suplir de adecuados servicios a sus afiliados. Es decir, si en esta zona, por la cantidad de afiliados que usted tiene, usted necesita tener 5 ginecobstetras, 5 clínicas de segundo nivel, 5 clínicas de tercer nivel, 5 cirujanos, etc. Usted tiene que tener en su listado de prestadores, repito, el número necesario de los mismos para que sus afiliados puedan recibir la atención adecuada
si ellos viven en Una Montecristi, red, si viven en una Samaná. Exacto, una red equilibrada. Ahora, ¿qué pasa? Si usted contrata a todos los prestadores de la zona, del país, resulta que su equipo de control interno, sus auditores médicos, sus supervisores, etcétera, no van a dar abasto para poder velar, para poder realmente tener, valga la redundancia, el control de lo que hacen todos esos prestadores, y eso va a terminar perjudicando al afiliado. ¿Por qué? Porque no va a poder verificar cómo se cuida la salud de ese afiliado. Y en definitiva va a traer también desequilibrio financiero al sistema que lo va a caotizar, lo va a volver, como decíamos al principio, un verdadero caos. Ese aumento que ellos están pidiendo, que es justo que se pudiera hacer, eso se calculó que se fuera haciendo gradual por los sistemas para poder sostener financieramente Pochi, y algo más importante, porque mucha gente que me está viendo ahí, y algunos colegas, queridos colegas, dirían, bueno, pero entonces no hay remedio, el punto es que nos fuñamos todo, que la soga rompa por el lado de los médicos. No, es que el remedio no va por ahí. Hay remedio, es un cambio en el modelo de atención. Claro. Hay que hacer los cambios necesarios para que las cosas funcionen adecuadamente. Hemos dicho muchas veces que si no se le da mayor importancia, si no se establece un verdadero primer nivel de atención sólido, donde se implemente la estrategia de atención primaria, no es posible solucionar esto, porque siempre vamos a estar, Rafa, como el cuento de... Tú nada más tienes que ver que la red que había del Instituto Dominicano de Seguro Social era tan perfecta que la ley en su momento la protegió, que no podían dividir. Y hoy no existe el Seguro Social. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde está el Seguro Social? No existe. No existe. ¿Qué pasó con esa red hospitalaria que había de servicio? No, dejó de existir. No, dejó de existir. De una u otra forma se incorporó al Servicio Nacional de Salud, pero como tal dejó de existir. No, porque la ley lo protegía, que se podía seguir formando, pero lo fueron a hacer hasta que lo... No pudo. ¿Qué interés destruyó el Instituto Dominicano de Seguro Social? ¿Cuáles fueron los intereses que lo destruyeron? Por eso, Pochi, hay que tener ojo. Nosotros hemos invitado aquí a nuestro programa al doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico. Ojalá que acceda a nuestra invitación y tiene las puertas abiertas para que conversemos aquí francamente y exprese sus posiciones en un diálogo franco y sincero. Aquí ha estado... Y técnico. Aquí ha estado en campaña el doctor Rafael Mena, nuestro querido profesor y amigo que preside Andeclid, y él ha expresado con franqueza cuáles son las peticiones y las necesidades de Andeclid, de los centros médicos privados. El doctor Wilson Roa ha estado en nuestro programa también, pasado presidente del Colegio Médico. Entonces, vamos a tratar el tema. Yo creo que es necesario seguir el diálogo, pero como muchas veces hemos expuesto aquí, un diálogo sincero y productivo que alcance una solución definitiva, no más parches, porque vamos a seguir en esta inestabilidad y podemos tener 6 meses, 1 año, 2 años de tranquilidad y vamos a volver otra vez a lo mismo. Va a caer lo mismo porque mientras no se tomen las medidas necesarias, la medida correctiva, que como dice Poggi, que sean correctivas y que puedan. Pero es que la ley lo contempla, la ley te dice que esa ley ¿cuántas modificaciones le han hecho a la ley en 20 años? Sí, aquí se han hecho algunas. Pero que impacten verdaderamente. De hecho, Pochi, se está trabajando en una modificación integral a la Ley de Seguridad Social, que yo me imagino debe estar casi lista. Pero tú quieres que te diga algo. Esa ley nuestra, que le voy a dar un dato histórico, es la última ley del siglo XX y la primera del siglo XXI de ley de seguridad social en el mundo. Oye, ese detalle.
¿Usted está oyendo? O sea, saltó de un siglo a otro. Mira, interesante, un detalle oh, bien. pues que no se lo sabe bien poca gente. Interesante, así es, sí, sí. Entonces, esa ley contemplaba que tú cada año le fueras haciendo una pinceladita de algo que no fuera ejecutando y fuera pasando. Y una de las como cosas ha pasado fue, en otros países. como tiene que pasar. Sí. Una de las cosas fue eso, revisar los tarifarios adecuadamente. Sí, porque existe el Comité Nacional de Honorarios Profesionales. Entonces, eso debió haber función. eso debió hacerlo. Bueno. Para tú no decir que tú tienes que subirle un 100% a algo, un 50%. Si tú lo vas subiendo de a 5 y de a 10, no hay un impacto Pero social. también en la ley está contemplado el mandato de la atención primaria. Y no lo han cumplido. Ahora se habla de seguir ¿Vamos a cumplir la ley? un curso de prueba, etcétera. Bueno, pero mira, en definitiva, al fin y al cabo, el pagano siempre es el afiliado, es el ciudadano. Y obviamente aquellos más humildes que son los que más necesitan tener a su disposición porque esos servicios porque no tienen recursos para poder pagarlo. Mira qué contradicción. No comienza la atención primaria y tú sigues formando médicos familiares. No entiendo. ¿A dónde van a trabajar? ¿Dónde van a trabajar los médicos familiares? Mira, Pochi, este tema va para largo. Nosotros vamos a seguir conversando con ustedes sobre estos temas, ¿verdad? Vienen más información en los próximos días después de este anuncio del Colegio Médico. Y la próxima semana seguiremos informándoles sobre cómo van... dándole seguimiento al paciente, cómo van que está caminando las cosas, cómo va evolucionando la situación, como dice Pochi, dándole un seguimiento al paciente, que es la seguridad social. No se vayan de ahí, que en breves momentos retornamos con ustedes para hablar un poquito de COVID y las expectativas para este nuevo año que... aunque es un tema que a veces cansa, pero está ahí latente y tenemos que enfrentar esa realidad. Así que volvemos en breve.